Cuando enfrenté mi batalla contra el cáncer, me encontré completamente abandonada. Todas las personas que consideraba importantes estaban perpetuamente ocupadas con sus propias vidas. Mi hijo Miguel me dijo fríamente, acepta tu destino con dignidad, nosotros continuaremos viviendo nuestras vidas. Sin embargo, todo cambió cuando el médico ingresó con noticias inesperadas. Habíamos localizado un donante de médula ósea compatible. Mi asombro fue total cuando reconocí a esa persona. Me emociona compartir contigo esta experiencia. Por favor, sigue mi relato hasta el desenlace y comparte desde qué ciudad me acompañas. Me gustaría saber hasta dónde ha viajado mi historia. Soy Carmen y tengo 60 años. Durante 35 años creí haber construido una existencia sólida, una familia que me protegería en mis momentos de vulnerabilidad. Cuán equivocada estaba. Todo inició un martes matutino de octubre. Había experimentado semanas de agotamiento inexplicable, con moretones que aparecían misteriosamente en mis extremidades. Inicialmente los descarté. A los 60 años, una se habitúa a las pequeñas molestias corporales. Pero cuando desperté ese martes con fiebre elevada y dolor penetrante en los huesos, comprendí que algo estaba gravemente mal. El consultorio del doctor. García olía a antiséptico y ansiedad. Me acomodé en esa silla de cuero desgastado con las manos, temblando sutilmente mientras él examinaba los resultados de mis estudios sanguíneos. Sus ojos evitaron los míos durante lo que pareció una eternidad. Carmen, necesito que te prepares mentalmente para lo que voy a comunicarte, declaró finalmente, removiendo sus anteojos y limpiándolos con gestos inquietos. Los análisis revelan que padeces leucemia mieloide aguda. Es una variante de cáncer sanguíneo bastante agresiva. Las palabras flotaron en el ambiente como si pertenecieran a otra conversación dirigida a otra mujer. Leucemia, cáncer, mi mente se resistía a procesar esa realidad. ¿Qué implica exactamente? Inquirí, aunque mi voz resonó distante, como emergiendo desde las profundidades de un abismo. El doctor García se inclinó hacia adelante, adoptando esa expresión de serenidad artificial que los médicos perfeccionan tras años de comunicar malas noticias. Significa que debemos actuar inmediatamente. Comenzaremos con quimioterapia de urgencia y evaluaremos si eres candidata para un trasplante de médula ósea. Trasplante de médula, quimioterapia. Los términos se acumularon en mi mente como rocas pesadas. ¿Cuál es mi pronóstico temporal? Con tratamiento intensivo, muchos pacientes logran la remisión. Sin tratamiento, se detuvo, pero yo comprendí perfectamente lo que omitía. Salí del consultorio portando una carpeta repleta de folletos informativos sobre el cáncer y una cita para iniciar el tratamiento la semana entrante. Mis piernas me condujeron hasta el estacionamiento como si tuvieran autonomía propia. Una vez dentro de mi Honda Civic desgastado, marqué el número de mi hijo Miguel. Mamá, me encuentro en una junta extremadamente importante. ¿Podríamos conversar posteriormente? Su voz reflejaba impaciencia, distanciamiento. Podía percibir el murmullo de otras voces en el trasfondo. Miguel, necesito hablar contigo. Es urgente. Escucha, Alejandra y yo tenemos una cena con inversionistas esta noche. Te contacto mañana. De acuerdo, hijo, tengo cáncer. Siguió un silencio tan prolongado que pensé que la línea se había interrumpido. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado apenas perceptiblemente. Cáncer, ¿estás completamente segura? A veces los médicos tienden a dramatizar. Leucemia mieloide aguda. Requeriré quimioterapia y posiblemente un trasplante. Otro silencio. Podía visualizar a Miguel en su oficina elegante con su traje de $3,000, calculando mentalmente cómo esto interferiría con su agenda. Está bien, mamá, conversaremos mañana con tranquilidad. Ahora realmente no tengo disponibilidad. ¿Podrías acompañarme a la primera sesión de quimio la próxima semana? Veré qué puedo organizar. Tengo el lanzamiento del producto nuevo y ya conoces cómo funciona esto en la empresa. Colgó antes de que pudiera responder. Permanecí sentada en mi automóvil observando el teléfono como si pudiera revelarme algún secreto sobre el hijo que había criado. ¿Cuándo se había transformado en alguien tan insensible? ¿O siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega para percibirlo? Esa noche, solitaria en mi casa de 2 habitaciones en las afueras de Phoenix, preparé una cena que apenas pude probar. El silencio era abrumador. Intenté contactar a mi hermana en Portland, pero recordé que estaba de vacaciones en Europa con su nuevo esposo. No tenía a nadie más. Miguel no llamó al día siguiente como había prometido, ni al subsiguiente. Finalmente, el jueves por la tarde recibí un mensaje de texto: Mamá, lamento no haber llamado. El trabajo está caótico. ¿Cómo te encuentras? Hablamos este fin de semana. ¿Cómo me encontraba? Me sentía como si el mundo hubiera cambiado completamente.
como si los 35 años que había dedicado a criar a mi hijo hubieran desaparecido en una conversación telefónica de 3 minutos, como si estuviera muriendo no solo de cáncer, sino de soledad absoluta. El fin de semana llegó y se desvaneció sin comunicación de Miguel. El lunes temprano, mientras me preparaba para mi primera sesión de quimioterapia, volví a contactarlo. Miguel, es hoy mi primer tratamiento. ¿Qué es hoy? Ah, sí, el tratamiento. Escucha, mamá, tengo una presentación crucial con clientes de Chicago. Alejandra dice que estos tratamientos son rutinarios, que no necesitas acompañamiento. Alejandra, su esposa de 4 años, una mujer de 32 años con ambiciones que superaban su educación y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. Por supuesto que ella tendría una opinión. No es rutinario para mí, Miguel. Es la primera vez que tendré químicos circulando por mis venas intentando eliminar las células que me están destruyendo. Mamá, no seas tan dramática. Los médicos comprenden su trabajo, estarás perfectamente. Dramática. Esa palabra me impactó como una cachetada. Era dramático tener terror de morir. Era dramático desear que tu único hijo te acompañe en el momento más aterrador de tu existencia. Está bien, Miguel, iré sola. Esa es mi mamá fuerte. Te contacto esta noche para saber cómo resultó todo. No me contactó esa noche ni la siguiente. Conduje solitaria hasta el centro oncológico, con las manos aferradas al volante y el corazón latiendo tan intensamente que pensé que podría colapsar antes de que el cáncer tuviera oportunidad de eliminarme. El estacionamiento estaba repleto de otros pacientes, algunos acompañados por familias completas, otros caminando con la determinación silenciosa de quienes libran batallas invisibles. Mientras caminaba hacia la entrada del edificio, con mi bolso cargado de libros y refrigerios que probablemente no podría consumir, me di cuenta de algo que me heló la sangre. Estaba completamente sola en la lucha más importante de mi vida. La sala de quimioterapia del Centro Oncológico Phoenix parecía un híbrido extraño entre una biblioteca y una sala de espera aeroportuaria. Sillones reclinables de cuero café dispuestos en filas ordenadas, cada uno equipado con su propio televisor pequeño y una mesita auxiliar. Las ventanas amplias permitían la entrada de la luz solar de Arizona, creando un ambiente casi alegre que contrastaba brutalmente con la razón por la cual todos estábamos ahí. Mi primera sesión duró 4 horas. 4 horas sentada en el sillón número 12, observando cómo un líquido transparente goteaba lentamente desde una bolsa intravenosa hacia mis venas. La enfermera, una mujer afroamericana llamada Rosa, con una sonrisa genuina, me explicó cada paso del proceso. La primera vez siempre es la más complicada, me comentó mientras ajustaba la velocidad del goteo. ¿Tienes a alguien que te espere en casa? Mi hijo está muy ocupado con el trabajo, respondí tratando de que no sonara como una excusa. Rosa asintió con esa expresión que había perfeccionado después de años de tratar con pacientes solitarios. No dijo nada más, pero pude percibir la compasión en sus ojos. Desde mi sillón observé a otros pacientes. En el sillón número 8, una mujer de unos 70 años recibía su tratamiento mientras su esposo le leía en voz alta de una novela romántica. Se reían juntos ocasionalmente y él le acariciaba la mano sin cabello que había perdido por la quimioterapia. En el sillón número 15, un hombre joven, probablemente de 35 años como Miguel, estaba rodeado por lo que parecía ser toda su familia. Su madre le proporcionaba sorbitos de agua cada pocos minutos. Su padre conversaba con los médicos tomando notas detalladas en un cuaderno. Sus hermanos se turnaban para hacerle compañía, relatándole chistes que lo hacían sonreír a pesar de su evidente cansancio. Yo tenía mi teléfono apagado en el bolso. No había nadie que fuera a llamar. Durante esas 4 horas desarrollé una rutina mental para no sucumbir a la autocompasión. Contaba los goteos de la bolsa intravenosa. Observaba a las enfermeras moverse eficientemente entre los pacientes. Leía los mismos párrafos de mi libro repetidamente, sin absorber realmente las palabras, pero lo que más hacía era recordar. Recordaba cuando Miguel era pequeño, cuando me necesitaba para todo. Recordaba las noches en que se despertaba con pesadillas y corría a mi cama, acurrucándose contra mí hasta que los monstruos imaginarios se desvanecían. Recordaba cómo me abrazaba cuando lo dejaba en el jardín de niños, susurrando «Te amo, mami», con esa vocecita que me derretía el corazón. ¿Dónde había quedado ese niño? Al salir de mi primera sesión, me sentía como si hubiera corrido un maratón. Las piernas me temblaban ligeramente y tenía un sabor metálico extraño en la boca que Rosa me había advertido que era normal. Conduje a casa despacio con las ventanas abiertas tratando de que el aire fresco aliviara la náusea que comenzaba a instalarse en mi estómago. Esa noche, Miguel finalmente llamó.
¿Cómo estuvo?, preguntó, pero podía escuchar el televisor de fondo y la voz de Alejandra comentando algo sobre una serie. Agotador, respondí. 4 horas es mucho tiempo, pero ya pasaste lo peor, ¿no? Ahora solo tienes que repetir el proceso unas cuantas veces más y listo. Su simplificación me dolió más de lo esperado. No es tan simple, Miguel. Van a ser meses de tratamiento y después, si no funciona, necesitaré el trasplante de médula. Mamá siempre ha sido fuerte. Estoy seguro de que vas a estar bien. Siempre has sido fuerte. Esa frase se había convertido en su comodín para cualquier crisis en mi vida. Cuando su padre me dejó cuando él tenía 8 años, me dijo que era fuerte. Cuando perdí mi trabajo durante la recesión y tuve que trabajar en 2 empleos de medio tiempo para mantenerlo en la universidad privada que él había insistido en asistir, me dijo que era fuerte. Ser fuerte aparentemente significaba no necesitar apoyo emocional de mi propio hijo. Oye, mamá, Alejandra y yo vamos a ir a Scottsdale este fin de semana para el cumpleaños de su hermana. Es en un resort muy elegante. ¿Cómo te sientes para quedarte sola? ¿Cómo me siento para quedarme sola? Repetí sin poder creer lo que había escuchado. Miguel, acabo de empezar quimioterapia. Me siento terrible. Pero Rosa, ¿no es así como se llama tu enfermera? Me dijiste que era muy competente y tienes el teléfono de emergencias del hospital. Había hablado con Rosa, había llamado al hospital para preguntar sobre mi cuidado, pero no había pensado en cancelar sus planes de fin de semana para quedarse conmigo. Vayan y diviértanse, dije finalmente. No tenía sentido pelear. El fin de semana fue largo y solitario. La náusea llegó como una ola el sábado por la mañana, tan intensa que apenas pude levantarme de la cama. Vomité varias veces hasta que no quedó nada en mi estómago excepto bilis amarga. Me quedé acostada en el piso del baño durante lo que me pareció horas, demasiado débil para levantarme, preguntándome si esto era normal o si debía llamar a emergencias. Finalmente logré arrastrarme de vuelta a la cama, donde permanecí el resto del fin de semana, alternando entre escalofríos y sudores. No comí nada sólido durante 2 días. El agua me sabía extraña, pero me forcé a tomar pequeños sorbos para no deshidratarme. El domingo por la noche, mientras yacía en la oscuridad de mi habitación, escuché mi teléfono vibrar con un mensaje de texto. El resort estuvo increíble. Espero que hayas descansado mucho. Nos vemos la próxima semana, Soxo M. Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo, Soxo. Besos y abrazos desde un resort de lujo, mientras su madre luchaba contra la náusea y el miedo en una casa vacía. Para mi segunda sesión de quimioterapia decidí llegar temprano. Quería el mismo sillón, el número 12, que había comenzado a considerar mío de una manera extraña. Rosa me recibió con su sonrisa cálida. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, cariño? Difícil, admití. Mucha náusea. ¿Tu hijo pudo ayudarte? Mentí. Sí, estuvo pendiente. Pero Rosa había trabajado con pacientes oncológicos durante 15 años. Había desarrollado un sexto sentido para detectar mentiras bien intencionadas. Me dio una palmadita en el brazo y no preguntó más. Durante mi segunda sesión observé de nuevo a las familias que rodeaban a otros pacientes. El hombre joven del sillón 15 había traído a su hijo pequeño, un niño de unos 5 años que le contaba historias inventadas sobre superhéroes mientras el papá recibía su tratamiento. La esposa del hombre tomaba fotos de ellos dos, capturando momentos de amor en medio de la lucha contra el cáncer. Yo saqué mi teléfono y me tomé una selfie. En la foto se veía la bolsa intravenosa detrás de mí y mi sonrisa forzada. La subí a Facebook con el caption, segunda ronda, manteniéndome fuerte. Miguel puso me gusta a la foto, pero no comentó nada. Para mi quinta semana de quimioterapia, mi cuerpo había comenzado a mostrar los efectos devastadores del tratamiento. Había perdido casi todo mi cabello, que una vez fue mi orgullo. Ahora usaba una peluca barata que había comprado en una tienda de suministros médicos. Mis uñas se habían vuelto quebradizas y amarillentas. Había perdido 15 libras que no podía permitirme perder y mi piel había adquirido un tono grisáceo. Pero lo peor no era mi apariencia física. Lo peor era la fatiga que se había instalado en mis huesos como un inquilino permanente. El doctor García había programado nuevos análisis de sangre para evaluar cómo estaba respondiendo al tratamiento. Los resultados no fueron alentadores. Carmen, necesitamos ser más agresivos, me dijo durante nuestra consulta del viernes por la tarde. Los números no están mejorando como esperábamos. Vamos a cambiar el protocolo de quimioterapia y necesitamos empezar a buscar seriamente un donante de médula ósea. Donante de médula ósea. Las palabras flotaron en el aire entre nosotros como una sentencia. Esa noche llamé a Miguel con más esperanza de la que había sentido en semanas. Miguel, necesito que vengas al hospital mañana para hacerte unas pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Su voz sonaba distraída como siempre.
Pruebas de compatibilidad para un trasplante de médula ósea. El doctor García dice que es mi mejor opción ahora. Hubo un silencio largo. Cuando finalmente habló, su tono había cambiado completamente. Mamá, un trasplante de médula ósea es una cirugía mayor. Es peligroso, más peligroso que morir de leucemia, pero hay riesgos, complicaciones. Y yo tengo responsabilidades enormes en la empresa. No puedo estar fuera de comisión por semanas. No podía creer lo que estaba escuchando. Miguel, es una prueba de sangre simple para ver si eres compatible. No es la cirugía en sí. Ya sé eso, pero si soy compatible, entonces tendré que someterme al procedimiento. Y Alejandra está preocupada. Alejandra está preocupada. La furia que había estado conteniendo por semanas finalmente encontró su voz. Alejandra está preocupada por las molestias que podría causarle a ustedes el hecho de que su suegra esté muriendo. No lo pongas así, mamá, sabes que no es eso. Entonces, ¿qué es Miguel? ¿Qué es exactamente? Otro silencio. Luego, con una frialdad que no reconocí en la voz del hijo que había criado, está bien, iré mañana por la mañana, pero que sea rápido. Las pruebas fueron rápidas. Miguel llegó vestido con pantalones de golf caros y una playera de marca. Mientras esperábamos los resultados, revisaba constantemente su teléfono. Los resultados llegaron el martes. Rosa me llamó personalmente. Carmen, tengo buenas noticias. Tu hijo es compatible. Es una coincidencia perfecta. Por primera vez en meses lloré de alivio. Llamé a Miguel inmediatamente. Miguel, eres compatible. Puedes salvarme la vida. El silencio del otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. Miguel, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Necesito pensarlo. Es una decisión importante, mamá. Necesito hablar con Alejandra. 3 días después, Miguel finalmente accedió a una reunión con el doctor García. Llegó con Alejandra, quien se sentó a su lado con los brazos cruzados. El doctor García explicó el procedimiento. Para el donante es relativamente simple. Extraemos médula ósea del hueso pélvico bajo anestesia general. La recuperación típica es de 1 a 2 semanas de reposo. ¿Y los riesgos?, preguntó Alejandra bruscamente. Mínimos para un adulto joven saludable. Los efectos secundarios más comunes son dolor en el lugar de la extracción y fatiga temporal. ¿Y la fertilidad?, insistió Alejandra. No hay evidencia de que el procedimiento afecte la fertilidad masculina. Miguel y Alejandra intercambiaron miradas. Finalmente, Miguel habló. Doctor, necesitamos tiempo para pensarlo. Es una decisión muy importante. Esa noche Miguel me llamó. Mamá, Alejandra y yo hemos estado hablando mucho sobre esto y hemos decidido que vamos a buscar una segunda opinión. Tal vez hay otros tratamientos que no requieran, bueno, que no me involucren a mí. Me senté en mi cocina silenciosa. Mi hijo me estaba diciendo que buscaría maneras de salvarme que no lo inconvenienaran. Está bien, Miguel, dije finalmente. Haz lo que creas que es correcto. Pero por dentro algo se había roto para siempre. La semana siguiente fue la peor de mi vida. Mi estado se deterioró rápidamente. Perdí otros 8 pounds. El cansancio era tan profundo que a veces me quedaba dormida en medio de conversaciones telefónicas. El jueves por la noche me desplomé en la cocina. Logré llamar a emergencias y me llevaron al hospital, donde descubrieron que tenía una infección severa. Miguel llegó al día siguiente al mediodía con Alejandra pegada a su brazo. Entraron a mi habitación con la energía de personas que preferirían estar en cualquier otro lugar del mundo. Esa noche, mientras yacía en mi cama de hospital, cerré los ojos y fingí estar dormida cuando escuché voces familiares en el pasillo. ¿Crees que está despierta?, era la voz de Alejandra. No lo sé, vamos a entrar rápido para que vea que vinimos. Mantuve los ojos cerrados. Se ve terrible, susurró Alejandra. Tal vez esto termine pronto y no tendremos que preocuparnos por... Miguel la interrumpió, pero no porque lo que ella estaba diciendo fuera cruel. La interrumpió porque tenía miedo de que yo pudiera escuchar. Hubo un momento de silencio. Luego Miguel habló de nuevo, su voz apenas audible. Acepta tu destino con dignidad, mamá. Seguiremos nuestras vidas. Las palabras me atravesaron como cuchillos. Mi propio hijo, creyendo que estaba inconsciente, me había dado su bendición para morir. Esperé hasta que sus pasos se alejaron antes de abrir los ojos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de una claridad terrible y final. El miércoles por la mañana, el doctor García entró a mi habitación con una expresión que no había visto antes. Había algo diferente en sus ojos, algo que podría haber sido esperanza. Carmen, tengo noticias inesperadas, dijo consultando una carpeta en sus manos. Hemos encontrado un donante compatible en el registro nacional. Me incorporé en la cama sintiendo que mi corazón se aceleraba. En serio, no solo compatible, sino que es una coincidencia perfecta. Los marcadores son idénticos a los tuyos. Es extremadamente raro encontrar una coincidencia tan exacta con alguien que no sea familia directa.
¿Quién es? ¿Dónde está el doctor? García cerró la carpeta y me miró directamente. Es alguien aquí en Phoenix. Ha estado en el registro de donantes durante 15 años y ha pedido conocerte antes del procedimiento. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Él específicamente solicitó conocer al receptor si era compatible con alguien. Es un hombre de 62 años. Su nombre es Eduardo Herrera. El mundo se detuvo. Eduardo Herrera. Hacía 35 años que no pronunciaba su nombre en voz alta, pero ahí estaba en mi mente, tan claro como si hubiera sido ayer. El hombre que me amó cuando yo tenía 25 años y él 27. El hombre que me prometió el mundo y luego desapareció una mañana de abril. Eduardo, con sus ojos color miel y sus manos fuertes de trabajador. Eduardo, que solía cocinarme desayunos elaborados los fines de semana. Eduardo, que no sabía que estaba embarazada cuando se fue. Nunca se lo dije a Miguel. Cuando Eduardo desapareció yo estaba devastada, embarazada y sola. Conocí a Fernando, el padre que Miguel conocía, 6 meses después. Fernando era un hombre bueno pero distante que me ofreció estabilidad cuando más la necesitaba. Pero Eduardo era el verdadero padre de Miguel. Eduardo que había prometido volver cuando fuera exitoso. Nunca volvió, o al menos eso había pensado durante 3 décadas y media. Creo que podría conocerlo, logré decir finalmente. El doctor, García asintió, dice que puede estar aquí esta tarde si quieres conocerlo antes de programar el procedimiento. Sí, dije sin dudarlo. Sí, quiero verlo. A las 3 de la tarde escuché una conversación suave en el pasillo, una voz masculina que reconocí inmediatamente. Hubo un toque suave en mi puerta. Luego se abrió lentamente. Eduardo Herrera entró a mi habitación y por un momento los 35 años que habían pasado se desvanecieron como humo. Seguía siendo hermoso. Su cabello negro ahora tenía mechones plateados y había líneas alrededor de sus ojos color miel, pero seguía siendo el hombre del que me había enamorado. Llevaba un traje caro y había una seguridad en su postura que no había tenido cuando lo conocí. Carmen, dijo, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar mi nombre. Eduardo, respondí sin poder creer que estuviera realmente ahí. Te ves hermosa, dijo, y aunque yo sabía que era mentira, la manera en que lo dijo me hizo creerlo. Te ves exitoso, respondí notando la calidad de su ropa, el reloj caro en su muñeca. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Tardé 35 años, pero finalmente me convertí en el hombre que prometí ser para ti. ¿Por qué te fuiste? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Eduardo se sentó en la silla junto a mi cama. Porque era un cobarde joven que pensó que el amor no sería suficiente para mantenerte feliz. Vivíamos en ese apartamento diminuto. Yo ganaba apenas lo suficiente para pagar el alquiler y tú merecías mucho más, pero nunca volviste. Volví, dijo sorprendiéndome, volví 3 años después. Tenía dinero ahorrado, un buen trabajo, pero cuando llegué a tu apartamento ya no vivías ahí, me dijeron que te habías casado. Con Fernando, susurré. Esperé afuera de tu nueva casa durante horas. Finalmente te vi salir con él y con un niño pequeño, un niño que parecía tener unos 2 años. Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas. Ese niño se parecía a mí, Carmen, se parecía exactamente a mí cuando era pequeño. El silencio en la habitación era ensordecedor. Miguel, susurré. Es mi hijo, ¿verdad? Asentí sintiendo que las lágrimas corrían por mis mejillas. Nació un mes después de que te fueras. Eduardo se cubrió el rostro con las manos. 35 años, Carmen. 35 años he sabido que tenía un hijo, pero pensé que era mejor que me mantuviera alejado. ¿Dónde está ahora? ¿Por qué no está aquí contigo? Le conté todo sobre la falta de apoyo de Miguel, sobre su negativa a ser mi donante, sobre las palabras que había escuchado. Cuando terminé, Eduardo estaba muy quieto, su mandíbula apretada con furia contenida. Ese no es el hijo que yo habría criado, dijo finalmente. Eduardo, ¿por qué te registraste como donante de médula ósea? Se acercó de nuevo a mi cama tomando mi mano. Porque después de construir un imperio empresarial, me di cuenta de que nada de eso importaba si no podía usarlo para ayudar a alguien que lo necesitara. Me registré esperando que tal vez pudiera salvar a alguien como no pude salvarte a ti. Apretó mi mano. Nunca imaginé que serías realmente tú quien necesitara ser salvada. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Pregunté. Eduardo se inclinó y besó mi frente gentilmente. Carmen, he estado buscándote durante 35 años. No voy a perderte ahora. Se enderezó, su expresión volviéndose más seria. Pero hay algo que necesita suceder antes del trasplante. Miguel necesita saber la verdad, necesita saber quién soy yo y cómo ha tratado a su propia madre. Eduardo no perdió tiempo. Investigó a su propio hijo. Esa tarde me llamó, su voz fría y controlada. Carmen, necesita saber algo sobre Miguel. He pasado las últimas 3 horas aprendiendo sobre la vida de nuestro hijo.
¿Qué quieres decir? Miguel trabaja para Industrias Morales, ¿verdad? Era gerente de ventas. Lo despidieron hace 2 meses por mal rendimiento. Miguel ha estado mintiendo sobre el trabajo y las finanzas. Está endeudado hasta el cuello. Él y Alejandra deben 120,000 en tarjetas de crédito. Todo comenzaba a tener sentido. Hay más, continuó Eduardo. Miguel le dijo a algunos excolegas que su madre estaba exagerando su enfermedad para conseguir atención. ¿Cómo averiguaste todo esto tan rápido? Porque cuando construyes un negocio desde cero durante 30 años, aprendes a investigar a la gente. Carmen, construí una compañía de desarrollo inmobiliario, Herrera Properties. Soy lo que la gente llamaría muy rico. ¿Qué vas a hacer? Voy a conocer a mi hijo y él va a conocer las consecuencias de tratar a su madre de la manera en que te ha tratado. Al día siguiente, Eduardo llegó al hospital vestido impecablemente. Llevaba una carpeta de cuero y una expresión serena pero peligrosa. Una hora más tarde, Miguel llegó con Alejandra. Cuando abrieron la puerta, se detuvieron abruptamente. Eduardo estaba sentado junto a mi cama. ¿Quién es usted? Preguntó Miguel bruscamente. Eduardo se levantó lentamente. Soy Eduardo Herrera, dijo extendiendo su mano. Tu padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Mi qué? Su voz sonaba estrangulada. Tu padre biológico, repitió Eduardo calmadamente. El hombre que te engendró 35 años atrás. Eduardo abrió su carpeta. Aquí tienes las pruebas de ADN que ordené ayer. Los resultados llegaron esta mañana. 99,9% de probabilidad de paternidad. Le entregó los documentos a Miguel. También voy a ser tu donante de médula ósea porque mi propio hijo se negó. Eduardo se acercó más. ¿Quieres que hable sobre cómo perdiste tu trabajo hace 2 meses? ¿Sobre los 120,000 que debes? ¿Sobre cómo tu casa está en ejecución hipotecaria? La cara de Miguel se puso blanca. Sé que mientras tu madre luchaba contra el cáncer sola, tú estabas en campos de golf y restaurantes caros que no podías permitirte. Pero lo que más sé es que anoche le dijiste: acepta tu destino con dignidad, mamá, seguiremos nuestras vidas. Alejandra se quedó boquiabierta. Miguel, ¿realmente dijiste eso? Eduardo se interpuso entre Miguel y mi cama. No importa lo que quisiste decir, importa lo que has hecho. Has abandonado a tu madre en el momento en que más te necesitaba. Usted nos abandonó, gritó Miguel. Me fui para convertirme en un hombre que pudiera cuidar de tu madre y de ti adecuadamente. Cuando regresé, ella ya se había casado. Eduardo sacó otra carpeta, pero nunca dejé de amarlos. Durante 35 años he estado siguiendo sus vidas desde la distancia. Sabía cuando Fernando los dejó, sabía sobre tus graduaciones, sobre tus trabajos. Me miró con ojos llenos de amor. Carmen, hay un fondo fiduciario que he estado manteniendo durante 35 años. Se ha estado acumulando durante más de 3 décadas. Abrió la carpeta. 3 millones de dólares, esperándote durante 35 años. Alejandra se quedó sin aliento. Y para Sergio, continuó Eduardo, había otro fondo para tu educación, para tu futuro. 3 millones de dólares que te habrían asegurado nunca preocuparte por dinero. ¿Habrían? Preguntó Miguel débilmente. Eduardo tomó los documentos y lenta y deliberadamente comenzó a rasgarlos. Pero un hombre que abandona a su madre cuando está muriendo no merece la generosidad de un padre. Papá, Miguel susurró. Por favor, ¿puedo cambiar? Eduardo puso una mano en su hombro. Miguel, espero que puedas cambiar, pero ese cambio tiene que venir desde adentro, no porque acabas de descubrir lo que podrías haber tenido. Se volvió hacia mí. Carmen, después de la cirugía, me gustaría que consideraras venir a vivir conmigo. Tengo una casa grande con vistas a las montañas y algo que esta habitación no tiene. ¿Qué? Pregunté. Amor incondicional. 6 meses después del trasplante, me encontraba sentada en el patio trasero de la casa de Eduardo, observando el atardecer pintar las montañas de tonos dorados. La cirugía había sido un éxito rotundo. Eduardo se había recuperado rápidamente y yo había tenido una recuperación constante. Los médicos decían que el cáncer estaba en remisión completa, pero la verdadera curación había venido después, redescubriendo al hombre que había amado. ¿En qué piensas?, preguntó Eduardo apareciendo a mi lado. En cómo han cambiado las cosas, respondí acurrucándome contra él. Hace un año pensé que iba a morir sola. Ahora tienes un futuro, terminó él. Tenemos un futuro. Durante estos meses habíamos sido cuidadosos de no apresurarnos. Eduardo había convertido una habitación en mi propio espacio, respetando mi independencia. Habíamos pasado horas hablando, llenando los vacíos de las décadas perdidas. Eduardo había insistido en poner el fondo fiduciario a mi nombre. Es tuyo, había dicho. Siempre fue tuyo. Con esa seguridad financiera había comenzado a explorar cosas que nunca había tenido tiempo de intentar. Me inscribí en clases de pintura. Comencé a trabajar como voluntaria en el jardín botánico.
Eduardo y yo viajamos a lugares que siempre había soñado ver. ¿Has sabido algo de él últimamente? Preguntó Eduardo suavemente. Suspiré. Luisa me llamó la semana pasada. Luisa era mi exvecina. Perdieron la casa el mes pasado. Alejandra lo dejó la semana después. Eduardo no dijo nada. Se fue con otro hombre con dinero, según Luisa. ¿Cómo te sientes al respecto? Triste, respondí honestamente, pero no culpable. Ya no me siento responsable de arreglar su vida. Habíamos recibido varias llamadas de Miguel durante estos meses. Al principio había sido arrepentimiento. Luego, cuando su situación empeoró, desesperación. Eduardo había respondido la última llamada: hijo, tu madre ha comenzado una nueva vida. Si realmente quieres ser parte de su vida algún día, necesitas convertirte en el tipo de hombre que merece su amor. No habíamos sabido de Miguel desde entonces. Hay algo que quiero preguntarte, dijo Eduardo de repente, llevándome al jardín. Me llevó hasta una sección que había mantenido cubierta. Cierra los ojos. Cuando los abrí, me quedé sin aliento. Había creado un jardín memorial hermoso con una fuente en el centro. Lo que me hizo llorar fue la placa pequeña de bronce. Para Carmen, que floreció a pesar de todo. Eduardo, susurré, quería que tuvieras un lugar que fuera completamente tuyo, dijo abrazándome. Un lugar donde pudieras recordar que sobreviviste, que merecías ser amada. Me volteé en sus brazos. Te amo, le dije, las primeras palabras verdaderamente simples que había pronunciado en meses. Yo también te amo, respondió besándome gentilmente. Te he amado durante 35 años. Se arrodilló entonces ahí en el jardín. De su bolsillo sacó una pequeña caja. No es el mismo anillo que compré hace 32 años. Ese lo perdí cuando tuve que vender todo durante la recesión, pero este lo elegí pensando en la mujer en que te has convertido. Carmen Torres, dijo formalmente, ¿me harías el honor de ser mi esposa? Sí, dije sin dudarlo. Sí, Eduardo, sí a todo. Se puso de pie y deslizó el anillo en mi dedo. Encajó perfectamente. Hay una cosa más, dijo sacando una carpeta. He reorganizado mi testamento. Cuando me muera, todo va para ti. La fundación benéfica que establecí, la Fundación Eduardo y Carmen Herrera para la Investigación del Cáncer, está financiada con $50 millones. Me quedé sin palabras. Eduardo, eso es lo correcto, dijo simplemente. Tú sobreviviste porque tuvimos suerte, pero hay miles que no tienen esa suerte. Si podemos financiar investigación que salve aunque sea una vida, habrá valido la pena. ¿Cuándo quieres casarnos?, pregunté. Mañana, respondió sin dudarlo. Pasado mañana, cuando tú quieras. He esperado 35 años, pero ahora que dijiste que sí, no quiero esperar ni un día más. Reí sintiendo una felicidad que no había experimentado desde que era joven. Dame 2 semanas para planear algo pequeño. Solo nosotros dos, tal vez Rosa del hospital y Luisa. Algo simple pero hermoso. Perfecto. Esa noche, acostada en mi cama en la casa de Eduardo, me sentía completamente en paz. Me había casado con Eduardo 2 semanas después en una ceremonia pequeña pero hermosa. Rosa y Luisa habían sido nuestras testigos. Por primera vez en décadas me sentía completamente en paz. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, que el amor verdadero puede esperar décadas y aún ser perfecto cuando encuentra su momento. Había encontrado no solo el amor de mi vida, sino también el respeto por mí misma que había perdido en algún lugar del camino. Ya no era la mujer que mendigaba amor o apoyo. Era Carmen Herrera, una mujer amada incondicionalmente, una sobreviviente, una mujer que había florecido a pesar de todo.